Firma aquí, mamá. Es solo para tu seguro. Su voz todavía resuena en cada rincón de esta cocina. Una semana después de esa tarde gris, fue una frase rápida, casi indiferente, dicha con esa sonrisa apurada que él había adoptado últimamente. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos, esos ojos que yo conocía mejor que los míos. Estaba allí, de pie, junto a la mesa de fórmica desgastada, mi mesa. La misma mesa donde le serví su primer plato de comida, donde le ayudé con las tareas, donde le limpié las lágrimas. Marcos, mi único hijo. Yo, Amelia, una mujer de 72 años, viuda desde hace 10, una mujer que se enorgullecía de su intuición. Miré al hombre que había criado, al rostro que había besado 1000 noches, y no vi nada más que a mi niño, a mi muchacho. Él mismo, con un gesto impaciente, puso el bolígrafo, un Bic azul corriente, en mi mano. Mi mano temblaba un poco, sí, pero era por la artritis, no por el miedo. ¿Miedo de qué? ¿De mi propio hijo? Mis anteojos de lectura, esos que son mi salvación, estaban lejos, en el fregadero, junto a la loza del almuerzo. Hice el ademán de levantarme, pero él me detuvo. No, mamá, no hace falta, es una tontería. Es solo para que el seguro de vida se actualice. Pura burocracia, es por tu bien, insistió. Su mano, grande y fuerte, cubría la mayor parte de los párrafos impresos. Vi un montón de letras pequeñas, borrosas. Sentí un escalofrío, un frío extraño en pleno verano, que me recorrió la espalda, pero lo achaqué a mi edad. Culpé al reumatismo, culpé a la corriente de aire. ¿Cómo, cómo iba yo a culpar a mi propia sangre, al hijo por el que di la vida? La confianza ciega. Ahora sé la verdad, no es una virtud, es un precipicio, y yo me lancé de cabeza, con los ojos cerrados. El sonido de mi firma, Amelia G., en el papel fue seco, rasposo, definitivo, como una puerta cerrándose para siempre. Él recogió todo con una prisa que me pareció exagerada. Metió los papeles en un sobre manila sin ni siquiera mirarlos. Me dio un beso sonoro en la frente, un beso que se sintió frío, metálico. Gracias, mami. Llego tarde a una reunión. Y se fue. Yo me quedé allí, sentada sola en mi cocina, con el olor del pastel de maíz que había horneado para él enfriándose en la rejilla, y sentí un vacío helado que me oprimía el pecho, un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Era el sonido de mi vida entera siendo guardada en un sobre. Esta casa, Dios mío, esta casa no es solo un conjunto de ladrillos y cemento, es mi santuario, es mi útero, es el último pedazo de Antonio que me queda. Es el suelo donde lo vi dar su último suspiro, apretando mi mano, pidiéndome que cuidara de nuestro muchacho. Es el mismo suelo donde escuché el primer llanto agudo de Marcos, ese llanto que prometía un hombre fuerte y bueno. Cada grieta en la pared, cada mancha de humedad en el techo del baño, cuenta una historia. La marca en el marco de la puerta de la cocina, donde medía su altura cada cumpleaños, todavía pasó el dedo por allí, por la última muesca, Marcos, 12 años, que ya casi se borra. Desde que Antonio se fue, mi vida entera se redujo a él. Marcos era mi sol, mi luna, mi propósito para levantarme cada mañana. Me anulé por completo, me hice pequeña, invisible, para que él pudiera brillar. Recuerdo haber vendido las pocas joyas que me dejó mi madre, un anillo de rubí y unos aretes de perla, para pagar su universidad, para que no le faltara nada. Cosí para afuera, arreglos, dobladillos, hasta que mis dedos sangraban y mi espalda se partía en dos, solo para que él tuviera los tenis de marca que usaban sus amigos, para que nunca se sintiera menos que nadie. Creí, con toda la fe de mi alma, que estaba criando a un hombre de bien. Me enorgullecía tanto de él, de su carrera, de su éxito. Venía de almorzar los domingos al principio. Luego empezó a venir menos. Traía a su esposa, esa mujer, Laura,
Una mujer con ojos fríos y una sonrisa que nunca me creí. Ella siempre miró esta casa, mis muebles, mis recuerdos, con un desprecio disimulado. Ay, Amelita, qué anticuada esta alfombra, decía. Estos sillones ya pasaron de moda. Yo me desvivía por ellos. Preparaba su plato favorito, ese estofado que me tomaba toda la mañana. Yo solo quería verlo feliz. Y ahora, con este papel quemándome las manos, entiendo la cruda verdad. Él era feliz, sí, pero estaba construyendo su felicidad moderna sobre los cimientos de mi propia ruina. Sé que muchas de ustedes que me están escuchando ahora entienden perfectamente lo que es este amor de madre, este amor que disculpa, que justifica, que perdona incluso antes de que ocurra la ofensa. Es un dolor que no tiene nombre, que te desgarra el alma desde adentro. Si tú también has sentido esa mirada de desprecio, si alguna vez te han hecho sentir anticuada o como un estorbo en tu propia vida, cuéntamelo en los comentarios. Déjame saber que no estoy sola en esto. Tu historia, tu palabra, me da la fuerza que necesito ahora. Y si este relato te toca el corazón, suscríbete aquí al canal, dale un me gusta a este desahogo, porque lo que estoy a punto de contar, lo que descubrí después, necesita ser escuchado, para que ninguna otra madre, ninguna otra mujer termine firmando su propia sentencia en el café de la tarde, engañada por la sonrisa de quien más debería protegerla en este mundo, el bolígrafo. Era un simple bolígrafo Bic, de tapa azul, de esos que se compran por docena y no valen nada. Él lo dejó olvidado, caído en el suelo junto a la pata de la mesa, como si quemara. Yo lo recogí, horas después, mecánicamente, y lo guardé en el cajón de los cubiertos, junto a las cucharas de plata que solo uso en Navidad. No supe por qué lo guardé. Quizás mi instinto, esa voz interna que las mujeres tenemos y que tantas veces ignoramos por escuchar al corazón, ya sabía que esa era el arma del crimen. Esa tarde, después de que se fue con esa prisa fingida, me sentí extraña, inquieta. El aire de la cocina se sentía pesado. Me apuró. Vamos, mamá, firma, que tengo prisa, la reunión. No me dejó leer. Y yo, Amelia la tonta, Amelia la confiada, Amelia la madre que todo lo justifica, no quise atrasar la vida ocupada de mi hijo, el hombre importante, el ejecutivo. Incluso me reí. Pueden creerlo. Recuerdo mis palabras exactas y cada una es una puñalada en mi memoria. Ay, mi hijo. Tú sabes que yo sin mis lentes no leo ni la receta del médico. Estas letras son muy chiquitas. Y él se rió conmigo. Una risa corta, seca, sin alegría. No te preocupes, mamá. No hace falta. Yo ya lo leí todo. Es un trámite estándar, pura formalidad. Confía en mí. Confía en mí. Esa fue la frase que usó. Y yo confié. Confié ciegamente en el niño que crié, no en el hombre que tenía delante. Pasé el resto de la semana en mi rutina habitual, intentando sacudirme esa inquietud. Regué mis helechos, podé las rosas, barrí la entrada, hablé con mi vecina doña Carmen sobre el clima. Yo estaba en paz, o al menos me obligué a estarlo. Yo estaba segura, como él mismo me había dicho. La ironía de esa palabra, seguro, me ahoga. Usó la palabra seguro para quitarme la única seguridad que yo tenía en este mundo. Confié en mi propia carne, en la sangre de mi sangre, en el fruto de mi vientre. Firmé mi nombre Amelia Gaviria de Sánchez, el nombre que mi padre me dio con orgullo, el nombre que mi marido honró hasta su último día, en un documento que me despojaba del único bien material que yo poseía, el techo que me protegía, el nido que construimos. No me dio tiempo, no me dio elección. Me trató como un estorbo, como un trámite molesto, una vieja senil que necesitaba ser cuidada, y su cuidado resultó ser el plan perfecto para echarme a la calle. Exactamente una semana después, 7 días, el cartero pasó, como siempre,
cerca del mediodía. Yo estaba en el portón, podando unas rosas secas que se habían quemado con el sol, sintiendo el calor en mi nuca. Lo saludé. Buenos días, don Carlos. Él me entregó la correspondencia, las cuentas de siempre y un sobre grande, color manila. Un sobre grueso, pesado. Tenía un sello oficial que no reconocí. No era del banco, no era de la compañía de luz, y no era una carta de Marcos. Mi corazón dio un vuelco, un mal presentimiento frío que me heló la sangre en las venas. Lo abrí allí mismo, en la acera, bajo el sol fuerte del mediodía, con las tijeras de podar todavía en la otra mano. Mis manos comenzaron a temblar. Esta vez no era la artritis. Temblaban de un miedo desconocido. No podía enfocar bien las letras. Corrí adentro, tropezando con el tapete de la entrada. Tiré el sobre en la mesa de la cocina, la misma mesa. Busqué desesperadamente mis anteojos de lectura, aquellos que no usé cuando más los necesitaba. Me los puse con manos torpes y entonces leí las palabras notificación judicial de desalojo. Leí esa palabra, desalojo, 3, 4, 5 veces. No tenía sentido. Desalojo. ¿Desalojo de qué? ¿De mi casa? Tenía que ser un error terrible del juzgado, una confusión de nombres, pero allí estaba mi nombre, Amelia Gaviria, antigua propietaria. Antigua, propietaria. Y debajo, el nombre de un nuevo dueño, un nombre que no había visto en mi vida. Inversiones Futuro S.A. Y al final de la página, la fecha de la venta, el día, la hora, la tarde exacta en que Marcos, mi hijo, me hizo firmar el seguro. El mundo no giró, se detuvo, se congeló. El aire en mi cocina se volvió espeso, irrespirable. El olor de las rosas que traía en mis manos se volvió agrio, un olor a podrido, a traición. El suelo de mi cocina, mi suelo firme, el que pisé por 40 años, se desvaneció bajo mis pies. Caí sentada en la silla, la misma silla, el papel temblando en mi mano, y lo único que pude pensar, la única frase que se formó en mi cerebro helado fue: me mató. Mi hijo me mató en vida. Me acaba de enterrar. El papel en mi mano parecía quemar, pero al mismo tiempo estaba helado. Era un documento frío, impersonal, oficial, lleno de términos legales que apenas podía descifrar, pero 2 palabras brillaban con una luz infernal, como carbones ardiendo: venta y desalojo. Intentaba jalar aire, pero mis pulmones no respondían. Era como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Agarré el teléfono de la pared, el viejo teléfono de disco que Antonio instaló. Mis dedos, tiesos y torpes por el shock, se equivocaron al marcar su número 3 veces. El sonido del disco volviendo a su lugar era una tortura. Cuando finalmente entró la llamada, su voz respondió al segundo tono, impaciente, como siempre estaba últimamente. «Hola, ma, dime rápido que estoy entrando a una reunión, estoy complicadísimo». Mi propia voz no salía. Era un susurro roto, un chillido de animal herido. Marcos, mi hijo, llegó un papel de la corte. Intenté explicarle, tartamudeando, ahogándome con las sílabas. Hablé del desalojo, de un nombre de una empresa, de la palabra venta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de sorpresa ni de confusión, fue un silencio de confirmación, un silencio pesado, culpable, un silencio que lo decía todo. Y entonces su voz cambió. El tono de hijo preocupado desapareció por completo. Lo que vino fue un hielo, una frialdad que yo nunca, en 72 años de vida, le había escuchado. Una voz de extraño. «Ah, ya llegó. Qué rápidos fueron». Yo no podía creerlo, mi cerebro se negaba a procesar la monstruosidad. «Marcos, ¿cómo así? ¿Qué broma es esta? Es un error del juzgado, ¿verdad? Tienes que venir a arreglarlo, hijo, por favor, me estoy asustando». Y él lo dijo. Tuvo el coraje de decirlo, con la calma de un cirujano amputando un miembro.
No es ningún error, mamá. La casa es mía ahora. O bueno, era. La tuve que vender. Necesitaba el dinero. Yo seguía sin entender. ¿Vender? ¿Vender qué, Marcos? ¿Vender mi casa? Y él, con esa misma voz muerta, esa voz de extraño. Pues sí, mamá. La casa era demasiado grande para ti sola. Ya estás vieja, no necesitas tanto espacio, es mucho mantenimiento. Además, yo he cuidado de ti todos estos años, ¿no? Míralo como una compensación por mi tiempo. Mi voz era apenas un hilo de aire. ¿Compensación? ¿Y yo? ¿Dónde voy a vivir yo, Marcos? Su respuesta fue la pala de tierra final sobre mi ataúd. No te preocupes, ya te dije que te cuidaría. Yo te voy a conseguir un lugar, un cuartito en una residencia de ancianos, algo así, un lugar más adecuado para ti. Ahora, si me disculpas, tengo que entrar a mi reunión. Acostúmbrate, mamá, es lo que hay. Y colgó. El sonido del teléfono mudo, el tú, fue el sonido más ensordecedor que he escuchado en mi vida. Acostúmbrate. Se quedó flotando en el aire de la cocina. Un lugar más adecuado para ti. Me quedé paralizada, con el auricular en la mano, apretándolo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, el plástico frío contra mi oreja. Acostúmbrate. ¿Acostumbrarme a qué? ¿Acostumbrarme a ser traicionada por mi propia sangre? ¿Acostumbrarme a ser desechada como un traste viejo, como un mueble apolillado? ¿Acostumbrarme a no tener un hogar después de 72 años? La imagen de él, el bebé que acuné en mis brazos en esta misma casa, el niño al que le curé las rodillas raspadas en este mismo patio, el hombre al que aplaudí con lágrimas de orgullo en su graduación, todo se hizo añicos. Fue como si un espejo antiguo, un espejo que reflejaba toda mi vida, se rompiera en mil pedazos, y en el reflejo de cada fragmento ya no veía a mi hijo. Veía un monstruo, un desconocido calculador y frío que tenía su cara, la humillación. Descubrí en ese instante que no es un dolor agudo, como un corte. Es un ácido lento, un veneno que te corroe por dentro, que te quema la dignidad, que te hace sentir sucia. Me sentí sucia, me sentí estúpida, infinitamente estúpida. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo mi propio amor, ese amor incondicional de madre que todo lo perdona, pudo transformarme en una idiota útil? Me levanté y empecé a caminar por la casa, como una sonámbula, tocando los muebles con la punta de los dedos. El sofá de terciopelo gastado donde Antonio, mi esposo, durmió sus últimos días porque ya no podía subir la escalera. El portarretrato de nuestra boda, nosotros jóvenes, él tan guapo, yo tan llena de sueños. La cuna de Marcos, que yo todavía guardaba en el cuarto de huéspedes cubierta con una sábana blanca. Mis cosas, mi vida, mis recuerdos. Y él dijo, un cuartito, un lugar más adecuado, un depósito, un asilo, un lugar donde yo debía esperar la muerte, en silencio, sin estorbar su nueva vida brillante. El desprecio en su voz. Eso fue lo que me rompió el corazón en dos. No fue la pérdida de la casa, fue el desprecio absoluto. Para él, yo ya no era su madre, era una carga, un problema financiero que acababa de resolver. 2 días después, la humillación adquirió rostro y voz. Yo estaba sentada en la sala, envuelta en una manta a pesar del calor. Trataba de tomar una taza de té de manzanilla, pero mis manos temblaban tanto que la taza golpeaba el plato, haciendo un ruido constante y patético. Clac, clac, clac. El timbre sonó, un sonido estridente que me hizo saltar y derramar el té sobre mis piernas. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Me limpié con un pañuelo, el corazón latiéndome en la garganta. Fui a abrir y allí estaban. 2 hombres, muy bien vestidos, con camisas blancas impecables y carpetas de cuero en las manos, y detrás de ellos, sonriendo con una suficiencia que me revolvió el estómago, estaba Laura, mi nuera. Llevaba unos lentes de sol enormes, como una estrella de cine,
y un vestido ajustado que yo nunca le había visto. «Buenos días, suegra», dijo, con una dulzura falsa, empalagosa, que me erizó la piel. «Vinimos a tomar las medidas para la remodelación. Marcos te avisó, ¿verdad?» No esperó mi respuesta. No me pidieron permiso. No me pidieron por favor. Me empujaron suavemente a un lado y simplemente entraron. Los hombres abrieron sus cintas métricas metálicas que hacían un ruido seco al extenderse. «Vamos a derribar toda esta pared», dijo uno de ellos, señalando la pared donde estaban colgadas todas las fotos de mi familia. Las fotos del bautizo de Marcos, de mi boda, de mis padres ya fallecidos. Quedará un concepto abierto, mucho más moderno, más luminoso. Concepto abierto. Estaban hablando de mi vida, de mis recuerdos, como si fueran un estorbo. Se pasearon por mi cuarto, midieron mi baño, hablaron de cambiar los azulejos, de poner un jacuzzi donde estaba mi vieja bañera con patas. «Esta bañera es un horror», dijo Laura, arrugando la nariz. Y yo allí, de pie en medio de mi propia sala, como un fantasma, invisible, con la taza de té enfriándose en mi mano temblorosa, con la mancha húmeda en mi bata. Ellos hablaban por encima de mí, a través de mí, como si yo no existiera, como si fuera un mueble más, una antigüedad que pronto iría a la basura. Laura caminaba detrás de ellos asintiendo con la cabeza, dirigiendo la operación. «Y la cocina», dijo ella, entrando a mi cocina, mi santuario, «toda blanca, por favor, con granito negro. Odio este color madera, es tan anticuado». Me miró por un segundo, una mirada rápida de arriba abajo, una mirada de triunfo y desdén. «Este color madera es tan deprimente, ¿no cree, Amelita?». Me llamó Amelita, con ese diminutivo cargado de burla. Yo era un estorbo en mi propia casa. Era una reliquia que afeaba sus planes modernos y brillantes. La impotencia es un veneno que te paraliza, te ahoga, te quita el aire. Quería gritar, quería echarlos a escobazos, quería decirles que esa era mi casa, la casa que construí con mi marido. Pero el papel que el cartero trajo decía que no lo era. La voz fría de mi hijo en el teléfono decía que no lo era. Y la sonrisa triunfante de mi nuera, que se paseaba como la nueva dueña, lo confirmaba. Yo no era nadie. Era una sombra. Una vieja esperando su cuartito. La bilis me subió por la garganta, un sabor amargo a té y humillación. No dije una sola palabra. ¿Qué podía decir? ¿Largo de aquí? Ellos tenían el poder, tenían el papel firmado con mi propio nombre. Yo solo tenía mis recuerdos y un dolor que no me dejaba respirar. Me retiré a un rincón de la cocina, mi último refugio, pero incluso allí podía oír sus voces, sus planes para destruir mi mundo. El sonido de la cinta métrica golpeando contra las paredes. Oí a Laura decir: «El cuarto de la vieja, perdón, el cuarto de huéspedes, podemos hacer un gimnasio, ¿no te parece?». Hablaban de mí en pasado, como si ya me hubiera ido, como si ya estuviera muerta. Me senté en la silla de fórmica, la misma silla donde firmé mi sentencia, y lloré. Lloré como no había llorado desde que Antonio murió. Pero estas no eran las lágrimas limpias del duelo. Eran lágrimas sucias, lágrimas de rabia, una rabia sorda, profunda, que me nacía desde las entrañas, desde el fondo de mi vientre de madre. Una rabia contra mí misma, por haber confiado, por haber sido tan ciega, por haber criado a un monstruo. Una rabia contra él, por haberse convertido en ese ser despreciable, capaz de vender a su propia madre por granito negro y un concepto abierto. Miré mis manos, arrugadas, manchadas por la edad, manos que tanto habían trabajado, manos que lo habían acunado, que lo habían alimentado, que le habían enseñado a persignarse, y esas mismas manos firmaron el fin de mi paz. Me sentí la criatura más débil y patética del mundo. En ese momento,
En esa cocina que olía a traición, lo único que quería era acostarme en mi cama, cerrar los ojos y no despertar jamás, dejar que me llevaran al cuartito, dejarme morir. Cuando finalmente se fueron, después de una hora que pareció una eternidad, cerraron la puerta de la calle con un golpe seco, un golpe que sonó a finalidad. La casa quedó en silencio, pero no era mi paz de siempre. Era un silencio de tumba, un silencio pesado, cargado de sus voces, de sus planes. Me levanté, fui a la sala. Habían dejado marcas de tiza en mis paredes, habían movido un sillón para medir algo, habían dejado huellas de sus zapatos caros en mi alfombra limpia. Me quedé mirando el portarretrato de Marcos en la repisa, él con 5 años, en su primer día de escuela, sonriendo sin un diente, con su morral más grande que él. Lo tomé en mis manos, y por primera vez en mi vida no sentí amor, sentí asco, un asco profundo, visceral, y fue allí, en el fondo del pozo de la humillación, parada en medio de mi sala profanada, con la foto de mi hijo en las manos, que las lágrimas se secaron de golpe. El temblor de mis manos paró. La mujer que quería morir desapareció, y en su lugar algo más nació, algo frío, algo duro, algo implacable. Él me llamó vieja, él me trató como senil. Él y su esposa creyeron que yo me iba a encoler en un rincón y aceptar mi destino. Él olvidó quién era yo. Olvidó que fui yo quien le enseñó a no tener miedo de la oscuridad. Y yo, su madre, no le iba a tener miedo a él. Pasé 2 días enteros encerrada. No contesté el teléfono, que sonaba insistentemente. Seguramente era él o su esposa, queriendo saber cuándo me iba a largar, cuándo iba a desocupar el espacio para su gimnasio. No abrí la puerta. El mundo allá afuera, el de las vecinas, el del sol, el de la vida, había dejado de existir para mí, y el mundo aquí adentro era una zona de guerra, un campo de batalla silencioso donde yo estaba perdiendo. Me senté en mi poltrona, la poltrona de terciopelo verde gastado de mi difunto esposo, y me quedé mirando la pared que querían derribar. Repasé en mi mente, una y mil veces, cada segundo de esa tarde infame, la prisa de Marcos, su sonrisa forzada, la manera en que su mano ancha y fuerte cubría el papel, mi propia estupidez, mi confianza ciega de madre. El dolor era físico, una puntada en el pecho que no me dejaba respirar, un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Estaba de luto, lo entendí en ese momento, pero no estaba de luto por mi casa, todavía no. Estaba de luto por mi hijo, el niño que yo amaba con toda mi alma, el joven del que estaba tan orgullosa, había muerto, y el hombre que había tomado su lugar, el que usaba su rostro y su voz, era un extraño, un criminal, un ser sin alma. ¿Y cómo se guarda luto por alguien que sigue vivo, respirando, y que te ha destruido conscientemente? No tenía la respuesta, solo tenía el silencio, un silencio espeso como el alquitrán, que lo llenaba todo, el tic-tac del reloj de la sala, el reloj que Antonio me regaló, sonaba como un martillo, como una cuenta regresiva para mi final. En la mañana del tercer día me desperté mucho antes de que saliera el sol. La casa estaba fría, sumida en una oscuridad grisácea, pero algo dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, había cambiado. La neblina del shock, de la incredulidad, de la autocompasión, se había disipado. El dolor seguía ahí, por supuesto, como una brasa ardiendo en el fondo de mi estómago, una herida que nunca sanaría, pero ya no me paralizaba. Al contrario, esa brasa me estaba calentando, me estaba dando un enfoque, una claridad aterradora que no sabía que tenía. Me levanté de la poltrona, mi espalda crujió, fui al baño y me lavé la cara con agua fría, salpicándome una y otra vez. Levanté la vista y me miré en el espejo. Vi a una mujer devastada.
el rostro cansado, pálido, los ojos hinchados y rojos de tanto llorar, el cabello blanco revuelto y sin vida. Parecía una víctima. Parecía exactamente la viejita senil que ellos veían, la mujer que merecía un cuartito. Y decidí allí mismo, mirándome fijamente a los ojos de Amelia Gaviria, que yo no sería la víctima en esta historia. No le iba a dar a él ni a su esposa arribista el gusto de verme destruida. No iba a ir a ningún cuartito. Yo no iba a ser borrada, iba a luchar. Iba a luchar por mi casa, sí, pero iba a luchar por algo mucho más importante. Iba a luchar por mi honor, por mi dignidad, por la memoria de mi marido que trabajó como un burro toda su vida para comprar esta casa, por la mujer que yo fui antes de que me convirtieran en este despojo tembloroso. La promesa fue silenciosa, solo entre yo y mi reflejo. La decisión se tomó sin una sola palabra. Fue un cambio interno, químico, una columna de hierro helado que se irguió de repente en mi espalda, donde antes solo había temblores y debilidad. No iba a confrontarlo, no iba a llamarlo para gritarle o para suplicarle. Ya había hecho eso. Había sido inútil. Ese Marcos, el nuevo Marcos, ya no entendía el lenguaje del corazón ni de la razón. Ese Marcos solo entendía el lenguaje de la fuerza, del dinero, de la ley. Y mi fuerza no estaba en mis músculos, que ya estaban débiles y cansados por la edad. Mi fuerza estaba en mi lucidez. Él me llamó vieja. Él me trató como si estuviera senil, pues esta vieja senil le iba a demostrar de lo que era capaz. Yo no tenía dinero, no tenía poder, no tenía contactos, pero tenía la verdad de mi lado y tenía mi casa, al menos por los 30 días que me daba la notificación de desalojo. Me dirigí a la cocina y por primera vez en 3 días el temblor de mis manos había desaparecido. El clac, clac de la taza contra el plato se había ido. Abrí la cafetera, puse el café, el agua. El olor del café colándose llenó la cocina y por primera vez no olía a traición. Olía a estrategia. Me serví una taza, negra y amarga, y me la tomé de un trago. Sabía a mi nueva resolución. Abrí el cajón de los cubiertos en la cocina. El bolígrafo Bic azul seguía allí donde lo había tirado. Lo tomé. Era increíblemente ligero, un pedazo de plástico barato, pero en mi mano parecía pesar una tonelada. El arma del crimen, el instrumento de mi ruina. Por un segundo quise tirarlo a la basura, hacerlo desaparecer, pero no. Lo miré fijamente y luego, con un gesto deliberado, lo metí en mi bolso. Lo iba a necesitar. Fui al fregadero y recogí mis anteojos de lectura, los mismos que no usé ese día. Los limpié con el borde de mi bata. Me los puse. De repente, el mundo borroso a mi alrededor se volvió nítido. La cocina se llenó de detalles, las migajas en la mesa, la pequeña telaraña en la esquina del techo, la grasa acumulada detrás de la estufa. Estaba viendo claro en más de un sentido por primera vez en mucho tiempo. Y vi con una claridad dolorosa la traición de mi hijo. Fui a mi cuarto, abrí el armario, no saqué mi bata de luto, saqué mi mejor vestido, uno azul oscuro, de tela buena, el que guardaba para ocasiones especiales, para ir al centro. Me peiné mis cabellos blancos, me los recogí en un moño apretado, me puse un poco de labial rojo, uno que casi no usaba. No iba a salir a la calle pareciendo una pordiosera, una coitada. Iba a salir pareciendo una señora decente, una mujer que iba a resolver un problema grave. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía por dónde empezar. No podía pagar un abogado caro, de esos que Marcos seguramente tenía, pero yo escuchaba en la radio, en las noticias, la Defensoría Pública, un lugar para la gente que no tiene a nadie, que no tiene cómo pagar. Era allí a donde iba a ir.
Tomar ese autobús fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Cada paso que daba fuera de mi casa me hacía sentir vulnerable, como si llevara un letrero en la frente que decía, traicionada por mi hijo, voy a pedir limosna legal. Me sentía sucia, me sentía expuesta, tenía vergüenza, vergüenza de que la gente me viera, vergüenza de que doña Carmen, mi vecina, me viera subiendo al autobús que iba al centro, al edificio gris de los juzgados, vergüenza de tener un hijo que me había hecho esto. El trayecto fue una tortura. Cada persona que me miraba, yo bajaba la vista. Llegué al edificio de la Defensoría Pública, un lugar gris, lleno de gente, un lugar que olía a desesperanza, a desinfectante barato y a sudor, rostros cansados, madres con niños llorando en el suelo, hombres con carpetas viejas y arrugadas bajo el brazo. Me senté en una silla de plástico duro, naranja, que estaba rota en una esquina y esperé. Agarré mi número, 37. Iban por el 12. Esperé 3 horas eternas, en las que cada minuto era una batalla interna. Varias veces estuve a punto de levantarme e irme, de rendirme, de aceptar el cuartito. ¿Quién era yo para luchar contra mi hijo, un hombre tan inteligente, tan importante? Pero entonces recordaba la voz de mi nuera hablando de concepto abierto, de gimnasio. Recordaba la palabra acostúmbrate y me quedaba. Aferraba mi bolso con tanta fuerza que mis nudillos dolían y me quedaba. Cuando finalmente gritaron mi nombre, Amelia Gaviria, mi voz apenas salió para decir presente. Me temblaban las rodillas al levantarme. Me hicieron pasar a una oficina diminuta, un cubículo dividido por paredes de madera falsa. Estaba lleno de carpetas, de expedientes apilados que parecían a punto de caerse. Y allí, detrás de un escritorio metálico abollado, estaba ella, una muchacha. No tendría más de 30 años, muy joven. Se veía agotada, con unas ojeras profundas detrás de unos lentes gruesos, pero cuando levantó la vista, sus ojos eran firmes, inteligentes. Doña Amelia, buenos días. Soy la doctora Beatriz. ¿Qué la trae por aquí? Siéntese, por favor. Y en ese momento, toda la fortaleza que había construido en mi casa se derrumbó. No pude más. Me senté y me quebré. Lloré como una niña, con hipo, ahogándome con mis propias palabras. La vergüenza era inmensa. Le conté todo. Saqué el papel de desalojo, saqué el bolígrafo azul y lo puse sobre su escritorio como si fuera una prueba. Le conté lo del seguro, lo de la firma sin leer, la prisa de mi hijo, la llamada telefónica, la visita de mi nuera, el desprecio, el cuartito. Debo haber sonado como una vieja loca y senil, exactamente como Marcos quería pintarme. Esperaba que me mirara con lástima, que me dijera que no se podía hacer nada, pero ella no me miró con lástima. Me miró con una rabia contenida, una rabia fría que yo reconocí de inmediato. Era la misma rabia silenciosa que estaba creciendo dentro de mí. Dejó que yo terminara. Me pasó una caja de pañuelos de papel, y cuando me calmé, me dijo con una voz suave pero increíblemente firme, Doña Amelia, yo le creo y le voy a decir algo. Llore todo lo que tenga que llorar hoy. Desahóguese, porque a partir de mañana usted y yo vamos a pelear y vamos a ganar. La primera pregunta que me hizo la doctora Beatriz fue la más importante, la más obvia, y en la que yo, en mi dolor, ni siquiera había pensado. Me secó las lágrimas y me miró fijamente. Doña Amelia, si fue una venta, como dice esta notificación judicial, ¿dónde está el dinero? ¿Él le depositó el pago de la casa en su cuenta bancaria? Yo me quedé confundida. ¿Qué dinero, doctora? Él nunca habló de dinero. Me dijo que era un seguro, algo para protegerme. No me dio ni un centavo. Ella sonrió.
Fue una sonrisa pequeña, afilada, la sonrisa de alguien que acaba de encontrar la punta del hilo en un enredo imposible. Exactamente, mejor aún, si fue una venta, como dice este papel, tiene que haber un pago. Si no hay pago, no es una venta, es un fraude. Mañana, a primera hora, usted y yo vamos a ir a su banco. Al día siguiente fuimos juntas. Yo estaba temblando, me sentía como una criminal. La luz fluorescente del banco me mareaba. Le pedimos a la cajera un extracto de los últimos 3 meses, y allí estaba, negro sobre blanco. Mi pensión, los pequeños retiros para el mercado, el pago de la luz, del agua, y nada más, ni un centavo extra, ningún depósito grande, ningún pago por una casa. La doctora Beatriz pidió una copia certificada por el banco y la guardó en su carpeta. Tenemos la primera prueba, me dijo, y su voz sonaba emocionada, como una cazadora. Vicio de consentimiento, fraude absoluto. Esto ya no es solo una traición familiar, doña Amelia, esto es un delito. Sigamos. Sentí una fuerza nueva naciendo en mí. Ya no era solo yo, éramos nosotras. El siguiente paso fue en el registro de la propiedad, un edificio aún más gris que olía a papel viejo y a polvo. La doctora Beatriz, con un permiso que consiguió, solicitó la matrícula de mi casa, el historial completo. Esperamos otra hora. Finalmente nos entregaron la copia. Allí estaba la escritura, el documento que yo había firmado, y allí estaba el precio de la venta, 100,000 pesos. Yo casi me desmayo allí mismo, en medio del pasillo. Tuve que apoyarme en la pared. 100,000, doctora. Pero si mi casa vale por lo menos 3, 4, 5 veces más que eso. Solo el terreno vale más que eso. Mi marido y yo trabajamos 40 años para esto. La joven abogada anotó algo en su libreta. Precio vil, murmuró. Es un precio ridículamente bajo. Otro indicio claro de fraude. Fue una venta simulada para evadir impuestos y para engañarla a usted. Ni siquiera un idiota vendería a este precio. Y luego, el nombre del comprador, Inversiones Futuro S.A., el mismo nombre de la notificación. ¿Usted conoce esta empresa, doña Amelia? En mi vida la he oído, doctora, le respondí. La doctora Beatriz se quedó mirando el papel, sus ojos entrecerrados detrás de los lentes. Déjeme investigar esto, doña Amelia. Esto huele peor de lo que pensaba. Esto no fue un impulso de su hijo. Esto fue planeado, y muy bien planeado. Mi corazón se heló. La traición era más profunda de lo que imaginaba. Unos días después volví a la defensoría. La doctora Beatriz me estaba esperando. Tenía ojeras aún más profundas, pero sus ojos brillaban con una intensidad febril. No va a creer esto, doña Amelia. Siéntese. Me mostró otro papel, una búsqueda del registro mercantil. Investigué a Inversiones Futuro S.A. ¿Sabe cuál es el domicilio fiscal de esta gran empresa? Una oficina vacía en un edificio en el centro. Una dirección que conozco. Buscó en otra carpeta. La misma dirección fiscal que usaba su hijo Marcos para una antigua empresa de transportes que quebró hace 5 años. ¿Entiende lo que significa? Yo la miré, confundida. Significa, dijo ella, hablando despacio, que su hijo no le vendió la casa a un extraño. Se la autovendió. Usó una empresa fantasma, un testaferro, como decimos aquí, que es de él mismo. Se la robó doña Amelia. Ni siquiera tuvo la decencia de venderla y quedarse con el dinero. Se la transfirió a sí mismo por un precio falso para no dejar rastro. Es un fraude de pies a cabeza. Sentí náuseas, sentí un asco físico. No fue solo un engaño, fue una trampa compleja, fría, calculada, construida por mi propio hijo para despojarme. El niño al que le enseñé a no mentir se había convertido en un maestro del engaño, pero mi joven abogada no se detuvo ahí. Estaba furiosa. Ahora, dijo, su voz temblando de indignación, vamos a demoler su mentira principal, el dolo, la mentira que usó para hacerla firmar. Me hizo repetir, palabra por palabra,
lo que él me dijo esa tarde mientras yo tomaba notas en un papel. Me dijo, mamá es tu seguro de vida, y también algo de un seguro de salud nuevo que era para mi bien, para protegerme si me enfermaba. La doctora Beatriz pasó 2 días enteros al teléfono y enviando correos oficiales. Pidió oficios a la Superintendencia de Seguros, a todas las grandes compañías de seguros del país, y las respuestas comenzaron a llegar una por una, en papel membretado oficial. Se certifica que no existe póliza de seguro de vida a nombre de Amelia Gaviria, inexistencia de póliza de salud contratada en esa fecha. No tenemos registros, no había ningún seguro, nunca lo hubo. Era una mentira absoluta, una farsa inventada en el momento para explotar mi confianza, mi amor de madre y mi visión cansada. La doctora Beatriz apiló las cartas sobre su escritorio. Aquí está, doña Amelia, la prueba irrefutable de la estafa. No había seguro. Fue un cuento, una puesta en escena para hacerla firmar. Ningún juez va a ignorar esto. Sostuve esas cartas en mi mano. Eran la prueba de que yo no estaba loca, la prueba de que yo no era senil, la prueba de que fui engañada. Y sentí que mi columna vertebral se enderezaba un poco más. Con la carpeta completa, gorda de pruebas, la doctora Beatriz me miró con una seriedad que me heló la sangre, pero también me dio valor. Lo tenemos, doña Amelia. Lo tenemos atrapado por todos lados, sin pago, precio vil, una empresa fantasma que es él mismo, y la mentira comprobada del seguro. Vamos a radicar la demanda de nulidad de esa venta y un amparo, una medida cautelar, para que usted no tenga que salir de su casa mientras dure el juicio. El proceso se puso en marcha. La máquina de la justicia, lenta y pesada, empezó a moverse. Un juez revisó las pruebas preliminares y ordenó la suspensión inmediata del desalojo. Y entonces, como era de esperarse, el teléfono de mi casa sonó. Esta vez yo sabía quién era. Dejé que sonara 3, 4 veces. Respiré hondo y contesté. Era él, Marcos. Pero ya no era el hombre frío y calculador de la última vez. Era un animal herido, furioso. Estaba gritando antes de que yo pudiera decir hola. ¿Qué demonios hiciste? ¿Cómo pudiste? Me demandaste. A mí, a tu propio hijo. Después de todo lo que yo he hecho por ti. Su voz era estridente, aguda por la rabia. Estás senil, mamá. Eso es lo que estás. Estábamos tratando de cuidarte. Voy a contrademandar. Voy a probar que estás loca. Te voy a hacer internar en un psiquiátrico. Vas a perder. Gritaba tantas cosas, tantos insultos, que tuve que alejar el auricular de mi oreja. Podía oír la voz de su esposa gritando también, al fondo, histérica. Lo dejé gritar. Dejé que vaciara todo el veneno que tenía dentro. Dejé que se ahogara en su propia furia. Y cuando finalmente se detuvo, jadeando de rabia, yo respiré hondo. Y con la voz más calma y fría que pude encontrar en mi vida, una voz que ni yo misma reconocí, le dije: «Nos vemos en el tribunal, Marcos». Y por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. El día de la audiencia de conciliación llegó, o mejor dicho, de la primera audiencia judicial, porque conciliación, sabíamos, no iba a haber. Esa noche no dormí, ni un segundo. Me la pasé sentada en la poltrona verde de Antonio, en la oscuridad de la sala, escuchando el tic-tac del reloj. Cada tic era un martillo golpeando contra mi pecho. Cada tac era la voz de mi hijo gritándome senil. Repasé mi vida entera. Repasé mi matrimonio, el nacimiento de Marcos, su niñez. ¿En qué momento me equivoqué? ¿En qué momento el niño que amaba los cuentos de hadas se convirtió en un hombre capaz de esto? ¿Fue el dinero? ¿Fue esa mujer, Laura? ¿O el monstruo siempre estuvo allí, escondido detrás de esa sonrisa encantadora, y yo, en mi ceguera de madre, me negué a verlo? No encontré respuestas.
solo encontré más dolor. Pero cuando los primeros rayos de luz grisácea entraron por la ventana, el dolor se transformó de nuevo en esa fría resolución. Me levanté, me bañé, me vestí con mi vestido azul oscuro, el de ir al centro. Me peiné mi cabello blanco con esmero, recogiéndolo en un moño apretado. Me puse mis aretes de perla, los únicos que me quedaban. Me puse el labial rojo. Me miré al espejo. Ya no era la mujer rota. Era una guerrera, una vieja guerrera, cansada, con el corazón hecho pedazos, pero lista para la última batalla. En mi bolso guardé mis anteojos, la copia de la notificación de desalojo y el bolígrafo Bic azul. Quería que él lo viera. Quería que ese pedazo de plástico barato estuviera allí, como un testigo mudo de su traición. La doctora Beatriz me esperaba en la puerta del juzgado. Se veía tranquila, profesional, con su traje sastre sencillo, pero sus ojos brillaban con una intensidad combativa. «Buenos días, doña Amelia. ¿Lista?», asentí con la cabeza. «¿Cómo voy a estar lista, doctora? Voy a ver a mi hijo en un tribunal como si fuera un delincuente, porque es un delincuente». Ella me tomó del brazo y su agarre era firme. «Doña Amelia, recuerde», me dijo, mientras caminábamos por los pasillos fríos que olían a cera de piso y a miedo. «Hoy usted no va a ver a su hijo. Su hijo, el que usted crió, no está aquí. Usted va a ver a un hombre llamado Marcos que intentó cometer una estafa. Usted es la víctima, pero hoy no vamos a actuar como víctimas. Hoy vamos a actuar como la parte acusadora. La verdad está de nuestro lado. Todos los papeles, todas las pruebas. Usted solo tiene que contarle al juez exactamente lo que pasó, con la misma calma con la que me lo contó a mí. Asentí de nuevo, respirando hondo el aire viciado del juzgado. El corazón me latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho, pero mi rostro estaba sereno. Había practicado esa serenidad frente al espejo. No le iba a dar el gusto de verme llorar. No otra vez. Llegamos a la sala de espera, y allí estaban, al otro lado de la sala, en las sillas reservadas para la otra parte, él, Marcos, impecable, con un traje gris claro que yo nunca le había visto. Se veía más delgado, pálido. A su lado, su esposa, Laura, mascando chicle con la boca abierta, mirando su teléfono con impaciencia. Y junto a ellos, un abogado que parecía sacado de una película, gordo, con un traje brillante, un reloj de oro que destellaba y una sonrisa arrogante. Marcos levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron por un segundo a través del pasillo lleno de gente. Su mirada no era de odio, no era de arrepentimiento, era de pura y absoluta frialdad, como si estuviera mirando a una extraña, a una molestia. En ese segundo lo entendí todo. El niño que yo amaba estaba muerto y enterrado, y este hombre que estaba enfrente era mi enemigo. Laura me vio, me dedicó una sonrisa burlona y le susurró algo al oído a Marcos, quien ni siquiera volteó. El abogado gordo nos miró a mí y a Beatriz con desprecio, una defensora pública y una vieja. Pan comido, seguramente pensó. Sentí la mano de Beatriz apretar mi brazo. «No los mire, doña Amelia, míreme a mí. Estamos listas». La puerta de la sala se abrió. Una mujer gritó nuestros nombres. El momento había llegado. Era la hora de la verdad. Mi verdad contra su mentira. Entramos. La sala era pequeña, fría, olía a papel viejo y a miedo. Las paredes estaban pintadas de un color beige triste. Nos sentamos en unos bancos de madera dura que me lastimaban los huesos. El juez era un hombre mayor, con cara de estar cansado de oír mentiras, pero con unos ojos que parecían justos. Marcos y su equipo se sentaron justo enfrente de nosotros, al otro lado de un pasillo estrecho. Él, su esposa Laura, y el abogado gordo y arrogante, que supe se llamaba doctor Villegas. Y Villegas empezó a hablar primero. Su voz era aceitosa,
condescendiente, como si estuviera hablando con una niña. Pintó un cuadro de mí que me hizo revolver el estómago. Dijo que yo era una pobre anciana, doña Amelia, que estaba siendo manipulada. Dijo que Marcos era un hijo devoto, un pilar de la comunidad que había cuidado de mí durante años, sacrificando su propio dinero y tiempo, que yo, en un acto de gratitud y plena lucidez, le había donado o vendido por un precio simbólico la casa como un regalo en vida, y que ahora esta abogada oportunista de la Defensoría Pública, mi doctora Beatriz, me estaba llenando la cabeza de tonterías, buscando notoriedad, empujándome a demandar a mi propio hijo generoso. Usó palabras legales que sonaban terribles. Vicio de consentimiento, pero al revés, como si yo estuviera actuando de mala fe. Remordimiento de donante. Y entonces lo dijo. Dijo que mi reclamo se basaba en mi estado senil y mi memoria fallida. Me llamó senil, delante de un juez, delante de mi hijo. Yo miré a Marcos. Él mantuvo la cabeza agacha, estudiando sus zapatos caros, actuando el papel del hijo mártir herido por mi traición. No pudo sostenerme la mirada. Apreté mi bolso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El bolígrafo Bic azul adentro se sentía como una piedra. La humillación pública era peor que la privada. Estaba tratando de quitarme mi sanidad mental frente al mundo. Entonces fue el turno de la doctora Beatriz, mi pequeña defensora. Se levantó, no con arrogancia, sino con una dignidad de acero. Parecía crecer en esa sala. No levantó la voz. Excelencia, comenzó, y su voz era clara como una campana. Lo que tenemos aquí no es remordimiento de donante. Lo que tenemos aquí es un caso de libro de texto de fraude, dolo y abuso de confianza familiar agravado. El doctor Villegas soltó una risita burlona. Beatriz lo ignoró por completo, sus ojos fijos en el juez. Empecemos por la supuesta venta, ya que la defensa no parece decidir si fue un regalo o una venta. Puso el primer documento sobre el escritorio del juez. La propiedad, cuya tasación comercial adjunto aquí supera los 400.000, fue vendida por la suma irrisoria de 100.000. El juez levantó una ceja. Lo que en derecho conocemos como precio vil, un indicador clásico de una venta simulada. Villegas interrumpió. El precio fue pactado libremente entre madre e hijo, Excelencia. Beatriz continuó sin inmutarse. Un precio pactado. ¿Con quién exactamente, doctor? Porque ahora veamos quién es el comprador. Puso el segundo documento. Inversiones Futuro S.A. Una entidad, dijo ella, saboreando la palabra, que, curiosamente, comparte el mismo domicilio fiscal que una empresa de transportes fallida, registrada hace 5 años a nombre de el señor Marcos. El juez, que había estado recostado, se enderezó de golpe en su silla. Marcos, que había estado mirando sus uñas, se congeló. Supe que él no esperaba eso. Es una empresa fantasma, Excelencia. El señor Marcos no le vendió la casa a un tercero. Se la transfirió a sí mismo, usando la firma de su madre, por un precio fraudulento, para robarle su único patrimonio. El aire en la sala se volvió espeso. El arrogante doctor Villegas comenzó a revolver sus papeles, visiblemente nervioso. Él tampoco sabía esa parte. Marcos ahora miraba a Beatriz, ya no como a una molestia, sino con un odio puro, descubierto. Pero supongamos, solo por un momento, continuó Beatriz, su voz cortante como el vidrio, que esta fuera una venta legítima, aunque ridículamente barata. ¿Dónde está el pago? Hizo una pausa dramática. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración. Si se pagaron 100.000 por esta casa, ese dinero debería haber entrado en la cuenta de la vendedora, doña Amelia. Sacó los extractos bancarios certificados que habíamos conseguido. Aquí, Excelencia,
Está el historial bancario de mi clienta de los últimos 6 meses. Aquí está su magra pensión de viudez. Aquí están sus retiros para el mercado y las medicinas. Y aquí está la ausencia total y absoluta de cualquier depósito, no de 100,000, no de 10,000, ni siquiera de un solo peso. Puso el extracto frente al juez. Nunca se le pagó, porque nunca fue una venta. Fue un robo disfrazado con papel legal. El juez tomó el extracto, se puso sus propios lentes y lo examinó de cerca. Luego levantó la vista, mirando por encima de los lentes directamente a Marcos. Señor Marcos, dijo el juez, y su voz era peligrosamente calmada. ¿Tiene usted una explicación para la falta de pago por la casa de su madre? Marcos abrió la boca. Luego la cerró. Balbuceó. Miró a su abogado. Villegas se puso de pie, sudando. Excelencia, el pago fue diferido, un acuerdo verbal dada la relación de confianza entre madre e hijo. Beatriz lo cortó en seco. ¿Existe algún documento, alguna nota, algún pagaré por ese pago diferido? No, porque no existe. Marcos estaba rojo, un rojo furioso. Laura, su esposa, sentada detrás de él, estaba pálida como un papel. Y ahora, Excelencia, dijo Beatriz, y su voz se suavizó, pero se llenó de toda la indignación que yo sentía. Llegamos a la parte más cruel de este esquema. El cómo. ¿Cómo obtuvo el señor Marcos la firma de su madre de 72 años, una mujer que confía ciegamente en él en este documento? Se volteó y me miró. Doña Amelia, por favor, con sus palabras, dígale al juez qué le dijo su hijo que estaba firmando esa tarde. Me aferré al borde de madera del banco. Miré directamente al juez, negándome a mirar a mi hijo. Mi voz salió, temblando al principio, pero luego se volvió fuerte. Él me dijo que era mi seguro de vida, y algo de un seguro de salud nuevo. Me dijo, firma aquí, mamá, es por tu bien. Me dijo que tenía prisa. Yo no traje mis lentes de leer. Estaban en la cocina, y yo le creí. Es mi hijo. Sentí una lágrima caliente rodar por mi mejilla, pero la limpié con rabia. Beatriz asintió como dándome fuerzas. Luego se volteó hacia el juez y puso la pila final de papeles sobre el escritorio. Aquí, su señoría, están las respuestas oficiales de todas las principales aseguradoras del país. Hicimos la consulta formal. No existe póliza de seguro de vida a nombre de Amelia Gaviria. No se contrató ningún plan de salud nuevo en esa fecha. No tenemos registros. Fue toda una mentira calculada, despreciable, explotando la edad de su madre, su mala visión y su amor incondicional, solo para obtener su firma en un contrato de compra-venta fraudulento. El silencio en la sala era absoluto, total. Se podía oír el zumbido de la luz fluorescente del techo. Solo fue roto por un pequeño sonido ahogado, un sollozo de rabia que vino de Marcos. El juez leyó las cartas de las aseguradoras, una por una. Las apiló cuidadosamente, se quitó los lentes, los limpió lentamente con un pañuelo, y luego miró a Marcos. Sus ojos, antes cansados, ahora echaban chispas. Yo nunca había visto tanto asco en la mirada de una persona. Señor Marcos, dijo, y su voz era un trueno contenido que hizo vibrar la pequeña sala. En mis 20 años en este tribunal he visto codicia, he visto disputas familiares amargas, pero esto es una bajeza moral que rara vez se ve. Golpeó el mazo sobre la mesa. Un solo golpe seco que nos hizo saltar a todos. La venta de esta propiedad queda anulada inmediatamente. Mi corazón se detuvo. Creí que me iba a desmayar. Queda sin efecto. Por fraude evidente, por simulación, por falta de pago, por precio vil y por dolo manifiesto y comprobado. Laura, la esposa, soltó un chillido agudo. Villegas, el abogado, se puso de pie de un salto. Excelencia, apelaremos. Esto es un... Mi cliente solo trataba de... El juez lo silenció con una sola mirada.
una mirada que podría congelar el fuego. Apelará lo que quiera, doctor, pero le advierto a usted y a su cliente que estoy enviando copias completas de este expediente al Ministerio Público. Esto no es solo un asunto civil, esto raya en lo criminal. Esa fue la palabra mágica, la palabra criminal. En ese instante, la máscara de Marcos, la del ejecutivo exitoso, la del hijo herido, la del hombre importante, no se agrietó, se hizo añicos y cayó al suelo. La arrogancia, la frialdad, el traje caro, todo desapareció. Lo que quedó fue un hombre pequeño, patético, aterrorizado. Se desmoronó en su silla y empezó a llorar. Pero no eran las lágrimas del arrepentimiento, no era el «perdóname, mamá», que una parte estúpida de mi corazón todavía anhelaba oír. Era el llanto de un niño, el berrinche de un niño mimado al que le han quitado su juguete caro. Lloraba de rabia, de autocompasión, lloraba de miedo por haber sido descubierto, por las consecuencias, por el dinero perdido. Su esposa, Laura, se levantó de un salto, lo miró con un desprecio absoluto, agarró su bolso de diseñador, se dio media vuelta y salió de la sala del tribunal dando un portazo, sin decir una palabra. Lo abandonó, allí mismo, lo dejó solo en medio de su desastre. Y yo me quedé mirándolo, mirando a mi hijo, o lo que quedaba de él, disolverse en esa criatura temblorosa. Beatriz puso su mano sobre la mía y estaba cálida. Miré a Marcos, que ahora escondía la cara entre las manos, sus hombros sacudiéndose, y no sentí odio, no sentí rabia, ni siquiera sentí la alegría triunfante de la victoria. Sentí lástima, una lástima profunda, vacía, desoladora. Había ganado mi casa de vuelta, pero entendí, en esa sala de tribunal estéril y fría, que había perdido a mi hijo para siempre. Salí del juzgado. El sol de la tarde me golpeó la cara, y por primera vez en semanas no me quemó. Se sintió cálido. La doctora Beatriz me acompañó hasta la parada del autobús. No hablamos mucho. Ella me dio un abrazo fuerte, de hija. Cuídese mucho, doña Amelia. Esta es su casa. Ya nadie se la puede quitar. Le di las gracias con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de alivio. El viaje de vuelta fue surrealista. Miraba por la ventana, las calles, la gente, y era como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Cuando llegué a mi calle, a mi casa, me detuve en el portón. Era la misma casa, las mismas rosas secas que no había podado, pero todo era diferente. Metí mi llave, la llave vieja, en la cerradura. Entré, y el silencio era otro. Ya no era el silencio del miedo, ni el de la humillación, ni el de la tumba. Era el silencio de mi casa. Era mi paz recuperada. Dejé mi bolso en la silla de la cocina, fui a la sala, me quedé mirando la pared que Laura quería derribar, la pared con mis fotos. La toqué. Estaba firme, estaba allí, como yo. Sobrevivimos. Lo primero que hice fue ir a la cocina. Abrí la alacena, saqué mi taza de té favorita, esa de porcelana con flores azules que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario. Puse el agua a hervir en la tetera vieja. El silbido de la tetera fue el sonido más hermoso del mundo. Preparé mi té de manzanilla, fuerte, como me gusta. Me senté en la misma mesa donde firmé mi desgracia. Sostuve la taza caliente con mis 2 manos y noté que ya no trepidaban. Estaban firmes. El calor de la loza me reconfortó los dedos, me calentó el alma y respiré hondo. El primer respiro profundo y limpio en semanas. El sabor amargo de la manzanilla era dulce. Era el sabor de la justicia. Era el sabor de estar en casa. Al día siguiente, la primera llamada que hice no fue a una amiga ni a mi hermana. Fue a un cerrajero. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa, joven, de inmediato. Un muchacho amable,
Con una caja de herramientas vino por la tarde. Lo vi trabajar con una dedicación casi religiosa. El sonido del taladro, sacando los mecanismos viejos, los cilindros donde la llave de mi hijo todavía entraba. Ese sonido era una purga. Era el sonido del metal siendo removido, de los mecanismos nuevos, brillantes, encajando en su lugar. No era solo un cambio de cerraduras, era un exorcismo, era la expulsión final de su presencia, de su traición. Cuando terminó, me entregó las llaves nuevas, 3 llaves pequeñas, plateadas, brillantes. Aquí tiene, doña Amelia. Ahora sí está segura. Nadie que usted no quiera entra aquí. Le pagué con el dinero de mi pensión y cada centavo valió la pena. Cuando se fue, cerré la puerta de la calle. Metí la llave nueva en la cerradura nueva. Giré la llave. El clic seco, metálico, definitivo de la tranca asegurándose fue el sonido más satisfactorio, más seguro, más hermoso del mundo. Fue el sonido del fin de la pesadilla. Fue el sonido de mi dignidad siendo reinstalada. Apoyé la frente contra la madera fría de la puerta y supe que estaba a salvo. La confianza en mi hijo se había roto para siempre, pero la confianza en mí misma, en mi derecho a estar segura en mi propio hogar, acababa de ser forjada en acero. Ya nunca más le daría la llave de mi paz a nadie, ni siquiera a mi propia sangre. Marcos nunca más me buscó, ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje pidiendo perdón. Desapareció. Se lo tragó la tierra. O quizás se lo tragó su propia vergüenza, su propia rabia. Supe por doña Carmen, mi vecina, que es muy amiga de la prima de Laura, que mi nuera lo dejó esa misma semana, en la puerta del juzgado. Se fue con otro hombre y se llevó lo poco que les quedaba. Supe que él perdió el dinero que había invertido en la supuesta remodelación de mi casa, que, gracias a Dios, nunca empezó. Perdió a su abogado caro, que al parecer lo demandó a él por no pagarle los honorarios. Lo perdió todo: el dinero, el estatus, la esposa y, sobre todo, perdió a su madre. Y yo me quedé aquí, en mi casa, con mis helechos que se estaban secando y tuve que empezar a regar de nuevo, con mis portarretratos en la pared que limpié del polvo de la batalla, con mis recuerdos. Gané la justicia, recuperé mi techo, estoy segura en mi hogar, pero el luto por ese hijo que perdí, el luto por el hombre en que se convirtió, ese es permanente. A veces, en la noche, todavía escucho su voz gritándome senil y me doy cuenta de que la herida de su traición nunca va a cerrar del todo. Gané la casa, pero perdí la familia que yo creía haber construido dentro de ella. Es una victoria amarga, una paz solitaria, pero aprendí, de la manera más dura y dolorosa que existe, que la confianza es como un cristal finísimo, de esos que se heredan. Una vez que se rompe, puedes intentar pegar los pedazos, puedes pasar horas tratando de restaurarlo, pero nunca, jamás volverá a ser el mismo. La luz nunca más pasará a través de él de la misma forma. Siempre, siempre se verán las cicatrices. Aprendí que el amor de madre es un sol poderoso, pero que su ceguera puede quemar. Pero también aprendí algo más, algo sobre mí. Aprendí a nunca, bajo ninguna circunstancia, subestimar la fuerza de una madre. Aprendí que nuestro mayor dolor, nuestra humillación más profunda, puede transformarse, si la dejamos, en nuestra mayor lucidez, en nuestra mayor fortaleza. La viejita senil que mi hijo vio era solo una cáscara. Adentro, la mujer que me miró en el espejo esa mañana estaba lista para la guerra. La justicia puede ser lenta, puede ser un camino lleno de piedras, puede doler como un parto al revés, pero siempre llega. La verdad, aunque la entierres bajo 1000 papeles firmados con engaños, siempre encuentra la luz, y la justicia, aunque tarde, aunque te cueste la paz del corazón, siempre, siempre,
encuentra el camino a casa.